tal? Bienvenidos. El Centro de Estudios de Políticas Públicas tiene el placer de recibir hoy al economista Antonio Mansi, magíster en Políticas Públicas, fue director de Transferencias y de Análisis de Datos del MIDES. Antonio, ¿cómo te va? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación al CEP y un gusto estar de vuelta contigo. Igualmente, igualmente. ¿Qué es esa cantidad de papeles que tenés ahí? Porque vos sabés que si hay algo que está, no sé si hiperdiagnosticado o que tiene profundísima literatura y también profusa, yo no sé cómo hacer para distinguir la buena data de la que no es tan buena. ¿Cómo haces? Eso es un gran desafío y también al haber tanto número en esta temática que vamos a abordar, yo me traigo todas las investigaciones que tenemos, reportes. En general la información obviamente desde el sistema público es buena porque trae datos administrativos. Entonces eso obviamente en términos de como journals de investigación que están comprobados por otros académicos, eso es de buena calidad. Así que yo creo que en eso estamos bien, hay para mejorar, pero la calidad de la información disponible está buena. Bien, te habrán hecho muchas veces esta pregunta, pero me parece relevante realizarla al comienzo, y es, ¿efectivamente necesitamos distinguir a la pobreza de la pobreza infantil o al revés, poner el acento en la pobreza infantil y después ir a la otra dimensión? Bueno, eso es una buena pregunta porque además creo que va al tema de la confusión que hay con esto o la no distinción entre justamente estos conceptos. Porque cuando hablamos de la pobreza infantil, estamos hablando de niños y niñas que viven en hogares pobres. ¿Por qué? Porque la pobreza se determina en la unidad del hogar. Entonces, si el hogar no cumple con ciertos ingresos para superar la línea de pobreza, todos los integrantes dentro de ese hogar son pobres. Y es ahí donde están esos niños que cuando decimos la pobreza infantil. Pero cuando hacemos ese doble clic, sabemos que de cada 10 personas que están bajo la línea de pobreza monetaria, son aproximadamente 4 y poco son menores de 18 y otros 4 y poco son los adultos que viven con esos menores. Entonces, lo que quedan afuera es un 10% de personas que viven en hogares sin niños. Entonces, cuando decimos queremos erradicar la pobreza infantil, estamos diciendo que queremos erradicar el 90% de la pobreza. Claro. Porque están en todas esas personas. Está bien. Quiere decir que es correcta la distinción. Claro, es decir, no podemos solo erradicar la pobreza infantil, tenemos que erradicar la pobreza en general. Estaba leyendo algunos datos, ¿no? Vos los manejás a todos, pero es ese 17,3% de la población que está en situación de pobreza, 1,5% en situación de indigencia. Y vos en tu editorial, que además apreciamos mucho porque ahí volcaste con generosidad mucha cuestión muy interesante para ser debatida, vos allí mencionás, por ejemplo, las nuevas herramientas para un viejo problema. Ese es el título, de hecho, del editorial. Asumiendo, me imagino, Antonio, que el problema en sí mismo seguirá existiendo. Y bueno, es un problema muy, muy complejo y como también uno de los temas que tratamos en la editorial es la multidimensionalidad de la pobreza. Esto ya, creo que es un tema que ya se ha discutido bastante, pero está bueno recordarlo porque justamente cuando hablamos de la pobreza infantil, ¿de qué estamos hablando? Eso. Hasta el 2024, lo que hablábamos cuando hablábamos de pobreza era de pobreza monetaria. Ajá. Esto quiere decir, se determina un umbral de ingresos para un hogar, dependiendo si tiene una persona, 2 personas, 3 personas, Montevideo, interior, se determina una canasta básica de alimentos y servicios, y en base al costo de esa canasta se establece ese umbral por el cual, si los ingresos de ese hogar no alcanza ese monto, es pobre. Esa es la pobreza medida por ingresos. Exacto, la pobreza monetaria, que fue la que tradicional que se usó. ¿Cuál es? Eso obviamente tiene sus facilidades porque se puede calcular fácilmente, se entiende el concepto, puede captar distintas fluctuaciones. El tema es que todo el mundo entiende, y lo sabe porque lo vive, que es muy raro que si gana un peso más, si ese hogar gana un peso más, ya es no pobre, y un peso menos es pobre. Sí. Y las condiciones de ese hogar, son de 2 hogares que estén uno por arriba y uno por abajo, pueden ser exactamente las mismas. Claro, pero déjame hacerte un comentario de eso porque efectivamente cuando preparaba la entrevista me imaginaba, ¿no? Esa muy delgada línea donde hoy soy pobre, mañana dejo de serlo y pasado vuelvo a ser pobre. Exacto, exacto.
allí es donde vos entendés que hay que apelar a la mejor metodología posible. Exactamente. Y a través de esas limitaciones que obviamente, digo, sirve como un indicador y hay que mantenerlo y hay que seguir, digamos, evaluándolo porque da esas facilidades. Pero yo creo que una de las cosas que se trabajó mucho en los últimos 4 años fue la formalización de un indicador de pobreza multidimensional. ¿Qué es esto? Es justamente un indicador que no mide el tema de los ingresos, sino de características estructurales de los hogares para determinar qué carencias están teniendo y ahí hacerle ese análisis de pobreza multidimensional. ¿Y qué variables inciden ahí? Bueno, ahí hay 5 dimensiones. Una es la vivienda, si será importante el componente de vivienda, que es donde se nuclea, se centra la vida de los hogares. El tema de las condiciones de la vivienda, la materialidad, el tema del acceso a servicios básicos como saneamiento, electricidad, etcétera. El tema del nivel, el clima educativo en el hogar. Ese hogar tiene esas capacitaciones, esas condiciones para insertarse en el mercado y salir adelante. Tiene también un aspecto de la incorporación en el mercado laboral. ¿Cómo es esa incorporación? ¿Es informal? ¿Es distintos aspectos de esa inserción? Y finalmente era... ahora no me acuerdo de la quinta dimensión, pero bueno, es eso como que miden esas cuestiones del hogar y determinan si en cada una de esas dimensiones tiene 5 indicadores. Claro. Ahora, notoriamente es mucho más complejo medir este conjunto de indicadores. Bueno, la pregunta es, ¿cuán fiables son los datos que emergen de ahí? Claro, ahí lo bueno que se determinó a través del Instituto Nacional de Estadística en conversaciones con el MIDES y otros organismos públicos que contribuimos a esta discusión y al lanzamiento de este indicador en febrero de 2025. Sí. Estuvo acompañado de polémica también. Tuvo mucha polémica por el momento, todo, pero al final creo que el sistema político en general está de acuerdo con este indicador, con tener esta herramienta. Que es el que se aplica hoy. Que sí que se aplica hoy en paralelo con la pobreza monetaria. Se aplican las dos cosas porque son complementarios. Y me habías preguntado, ¿se me fue la pregunta? No, precisamente eso, que si se hace muy complejo. La complejidad. Ahí lo bueno es que se determinó que se tomara como fuente de información la encuesta continua de hogares, claro, al igual que la pobreza monetaria. Entonces, ya con la encuesta continua funcionando, ya a partir de esos componentes se puede hacer el cálculo de esto. Por lo tanto, en términos de complejidad, la fuente de información es sólida y obviamente se puede mejorar, se puede ampliar, se puede complementar con otras fuentes administrativas e información que harían aún mejor esto. Pero hoy en día están las condiciones dadas para continuar publicándolo. Eso esperaremos. Sos un estudioso de estos temas hace mucho tiempo y además tenés la experiencia acumulada de lo internacional. Y allí me anticipo algo que tal vez sería bueno detallarlo más adelante en otro programa, y es si efectivamente Uruguay cuenta con una experiencia comparada que le permita seguir un modelo exitoso. Si vos entendés que hay algún país en el mundo que, más o menos con las mismas características de Uruguay, abarcó el tema, se ocupó y lo resolvió. Bueno, ahí yo creo que como capaz que en casi todo no hay nada que se pueda receta. O sea, no hay una receta exacta que podamos decir copiamos lo que hacen estos y lo hacemos acá, pero sí hay cuestiones que se pueden tomar, cuestiones positivas que ayudaron a otros países de similares características y que las podemos aplicar acá. Obviamente, el caso más generalizado que hubo esa difusión de política que se fue compartiendo en varios países fue el tema de las transferencias monetarias. Claro. Eso empezaron unos grandes programas en Brasil, como Bolsa Familia, en México, y eso se fue incorporando en distintos países como una herramienta importante para la reducción de la pobreza. Ajá. Pero a partir de ahí también, por ejemplo, Finlandia con el tema educativo y el sistema de cuidados que tiene, también es otra cosa a incorporar, esa pata de los cuidados, la educación inicial, eso que todos sabemos que esos primeros 1000 días de vida son determinantes para esa persona. Entonces ahí es donde se empiezan a mezclar las acciones multifacéticas que hay que aplicar para resolver este problema. Bueno, vos tenés la doble condición de ser un estudioso de estos temas, especializado en políticas públicas, pero además tenés la condición de político. El bichito. Del bichito político, ¿no? Y ¿cuán permeable es el sistema para que a los políticos
o a quienes estén ejerciendo la gestión de turno le puedas entrar con este dato desde la academia. A veces vemos que te van cintureando, ¿no? Porque a veces hay cuestiones que no quieren asumir. Cuando vos publicás un dato de pobreza, se arma un debate prácticamente coyuntural, en ese día a día. Y ahí es donde se asignan responsabilidades, hay como acusaciones cruzadas. ¿Cómo analizar con cierta frialdad? Porque el tema lo merece, además. Eso es un muy buen punto. El tema, ahí hay dos patas. El tema de cómo esto puede calar en la agenda política y cómo se generan estos debates constantes cada vez que se publica el dato de pobreza. Ahí, en el tema del dato de pobreza, como es muy coyuntural, también se puede ver afectado por el tema de la inflación. Cuando hablábamos antes de la pobreza monetaria, hay muchos, el tema de la inflación te afecta mucho, los ingresos de los hogares, el costo de la canasta básica, etcétera, que hay que ver esa tendencia de cómo va cambiando y entras en el tema si estás en el margen de error o no, si cayó. Y eso yo creo que nos hizo perder mucha energía, muchos recursos, sacamos foco de lo importante. Porque ahí, por eso íbamos al tema de qué estamos hablando cuando hablamos de la pobreza monetaria. Si queremos resolver la pobreza monetaria, y es una cuestión exclusivamente monetaria, es una cuestión de dar un ingreso básico universal a todos los hogares y con eso resolverías el tema de la pobreza monetaria. Ahora, no es sostenible, no tenemos los recursos para hacerlo, puede tener contraindicaciones también respecto a los comportamientos de los hogares. A ver, contame un poco de eso. ¿Cuáles serían las contraprestaciones, las contraindicaciones? Pero sobre todo, ¿por qué entendés que esto, que es un tema que ya está laudado, que no hay margen para aplicarlo, decís? Yo creo que hay que seguir con el tema de las transferencias, me parece que es muy importante continuarlos. Yo creo que las transferencias... Una renta más básica, universal, no. Y yo creo que eso no tenemos los recursos para hacerlo y hay otras cuestiones que también son importantes, como lo demuestra la pobreza multidimensional. Exacto. Porque justamente no es solo el tema de los ingresos en el bolsillo de los hogares. Y mencionaste lo de las contraindicaciones. Bueno, no está muy clara la evidencia, no hay una evidencia clara de que esto es bueno o es malo, porque han habido pocas experiencias reales de una renta básica universal, pero está la cuestión de si desincentiva el tema del trabajo, si puede generar otros comportamientos. Entonces, eso yo creo que hay que tomarlo con pinzas, pero sí estoy a favor de una focalización y un aumento de las transferencias justamente en los hogares más vulnerables y particularmente los que tienen menores a cargo, porque ahí hay que ayudar a esos hogares a que tengan los insumos básicos para poder salir adelante. Claro. Siempre hablan, muchos los que están a veces en contra del tema de las transferencias monetarias porque entienden que es un asistencialismo que no ayuda a la gente, y dicen, no, hay que darles la caña y enseñarles a pescar. Y la respuesta obvia es, no podés enseñarle a pescar a alguien que está pensando en qué va a comer hoy. Que le duele la panza de hambre. Entonces, es un poco esa mezcla de decir, necesitamos una buena base de un ingreso básico que pueda ayudar a alcanzar el consumo necesario y a partir de ahí ir focalizando y construyendo con otras políticas. Se ha asociado el debate sobre la pobreza al tema de plata, ¿no? Que haya más recursos. De hecho, es la discusión que está planteada hoy por hoy, en este momento. ¿Hay una forma de medir, me imagino que sí, el gasto social? ¿Cómo ha evolucionado? Porque también te dicen, mirá, yo creo que plata hay. O de pronto podría haber más, desde luego, pero lo que tenemos... se podría gestionar mejor, o sea, se podría gastar mejor. Eso es un gran punto porque en términos de gasto en público social, desde el 85 hasta ahora no ha parado de crecer. Claro. Se gasta en las dimensiones sociales una gran porción del presupuesto nacional. El tema es cómo se gasta en ese balance. Y acá tengo un informe de UNICEF que hicimos en conjunto con el MIDES, esto fue en el 2023, este dato es del 2022, respecto de todo ese gasto público social y cómo se distribuye en las edades de la población. Sí. Y acá, bueno, muestro a ver si perfecto. se puede llegar a ver ahí se nota un poquito. Acá, de este lado, es el gasto público social per cápita para las primeras edades, de 0 a 18. Y de esta parte de acá es el gasto de mayores de 65. Entonces, como podemos ver, el desbalance de cuánto destinamos
de recursos públicos a los mayores de 65 en relación a los que recién están entrando al mundo. ¿Cómo decodifico ese dato, por ejemplo? Porque vos decís, ¿y que le voy a sacar a los viejos para darle a los gurises? Bueno, no, yo no diría eso, pero tuvimos una gran discusión en la campaña pasada respecto a el gasto previsional. El gasto previsional, exactamente. Que hubo una reforma de la seguridad social para que esto pudiera ser sostenible, para que esa curva se pudiera financiar un poco más, porque estaba por explotar, y se hicieron algunos cambios muy duros, obviamente, para que está llegando a la jubilación. Pero luego hubo una propuesta de referéndum para tirar abajo eso, y no solo eso, hacer otros cambios que implicaban destinar mucho más recurso público, porque no querían subir la edad de jubilación, porque no querían las AFAP para que generaran cierta rentabilidad de esos fondos previsionales, y para equiparar la jubilación mínima a los salarios mínimos. Claro, todo eso era una plata gigante que desbalancearía muchísimo más. Por suerte no salió, porque si no, los niños, olvídate. Sí, un sistema ya de por sí muy, muy estresado, que todavía tiene que contemplar esta dinámica poblacional, todo este reto demográfico también. Exactamente, exactamente. Teníamos en el 2016 unos 45.000 nacimientos y al 2023-24 habíamos bajado a unos 30.000, una cosa así. O sea, cada vez tenemos menos niños y muchos de ellos nacen en condiciones que les bloquean su desarrollo a futuro. Por eso el foco tiene que estar ahí. Antonio, lo escuchaste 1000 veces, ¿no? Y ahora estábamos hablando de la necesidad de mejorar las mediciones, si es monetaria, si es multidimensional o si es un híbrido, una combinación de ambas. Exacto. Y te dicen, los pobres tienen todo el tiempo la máquina radiográfica encima de ellos. Se sabe todo lo que hacen, lo que dejan de hacer, cómo gastan, en qué gastan. Sin embargo, los sectores de la población más acomodados de pronto no tienen ese volumen de información. ¿Está bien conocer mucho más sobre la pobreza? Yo creo que conocemos mucho, eso es cierto, tenemos mucha información de los hogares vulnerables, los que están accediendo a servicios del Estado, que no estaría mal tener más información de la otra punta, yo creo que sin duda. De hecho, el debate que se está dando ahora del 1%, cómo sabemos quiénes son, qué tienen, qué tan fácil es para esconder esas cosas que tienen. Pero sin duda hay un sobrediagnóstico del tema de la pobreza en los hogares vulnerables. Ahora, yo creo que tener mucha información no es malo, nos puede ayudar a detectar distintas tendencias, distintos cambios en la naturaleza de la pobreza, qué cosas funcionan, qué cosas no. Entonces, por eso digo, tener una buena foto y poder medirlo bien, por eso yo creo que la movida hacia un indicador de pobreza multidimensional, que lo conecto con otra cosa que me mencionabas. Antes salía el dato de pobreza monetaria y salía el Ministerio de Desarrollo. Todos iban a pegarle al Ministerio de Desarrollo Social, como si la pobreza fuera responsabilidad del Ministerio de Desarrollo Social. Y el indicador de pobreza multidimensional lo que te permite hacer es decir, miren, estas dimensiones son las que afectan el indicador. Tenés vivienda, andá a preguntarle al Ministerio de Vivienda qué está pasando. Tenés educación, andá a preguntarle a ANEP por qué los estudiantes no están terminando el liceo. Tenés el tema del ingreso al mercado formal de trabajo. ¿Qué está haciendo el Ministerio de Trabajo? Entonces, esa perspectiva, mucho más interinstitucional, sobre qué es lo que afecta finalmente al nivel de pobreza, me parece que le da un grado mucho más de mayor calidad a la discusión sobre quién se tiene que hacer cargo de esto. Bien, en la gestión del gasto público, porque al final estamos hablando de eso, ¿no? Y de mejorarlo, de optimizarlo. Vos hablabas de estas dimensiones, ¿no? Vivienda, acceso a los servicios básicos, el tema educativo en el hogar, lo laboral. Y se dice, lo que pasa es que tienen que dialogar más entre ustedes, ¿no? Hablando del sistema, ¿no? Dialoguen más. No puede ser que entidades públicas no sigan aquello de lo público con otro grado, no sé si de confianza, sin recelos, hablar más. Tal cual. Y eso yo lo viví directamente, sé lo que es. Cualquiera que ha estado en la gestión pública sufre esto de que siempre se habla mucho de los hilos, la compartimentalización de la información en el Estado, cuando se supone que estamos brindando un servicio a la ciudadanía como si fuéramos una entidad, y no funciona así. De hecho, eso tuvimos que pelear mucho. Una cosa que ayudó mucho
fue a las 2 semanas de haber arrancado en el gobierno, en marzo de 2020, a las 2 semanas se decreta la pandemia y tuvimos que salir rápidamente a trabajar en conjunto para decir qué soluciones podemos brindar para mitigar estas consecuencias. Y ahí logramos reducir barreras, o sea, trabajando a toda hora y hablando con las máximas autoridades para poder compartirnos información, conectar los sistemas de información. Y yo creo que eso fue muy bueno. Claro, fue una situación que obligó a eso. Pero agarramos un poco de momentum y yo creo que ese es uno de los puntos clave, que es con todo lo que estamos gastando, cómo lo podemos hacer mejor. Y parte de eso es cómo podemos compartir y llegar mejor y no tan fragmentado como ocurre ahora. Y ni que hablar con las intendencias departamentales. O sea, todo lo que hace el gobierno nacional y todo lo que hace los gobiernos departamentales, que nos pisamos por todos lados. Sí, hay que mejorar ese diálogo. Sin duda, ¿no? sin duda. Apelás a, no sé, fue un asesor de Bill Clinton en el año 92 el que le dijo al presidente, es la economía estúpido. Exacto. Y vos acá en el editorial ponés, es el hogar estúpido. ¿Qué querés decir con eso exactamente? Quiero decir, ahí quiero ir a lo que hablábamos al principio respecto a no tratar el tema de la pobreza infantil como algo simplemente de, hacemos algo específicamente para los niños y resolvemos la situación. No, tenemos que hacer algo para solucionar el tema del hogar. Y ahí a lo que me refiero es cómo podemos hacer que esos adultos responsables en el hogar, porque ¿qué pasa? Los niños no generan ingresos, entonces eso es donde se dificulta, donde tenés más bocas para alimentar, pero menos personas que generan ingresos. Entonces la clave ahí está en que esos adultos tengan las condiciones necesarias para poder generar sus propios ingresos y poder comprar todo lo que precisan. Y ahí es donde yo creo que hay que hacer un énfasis muy fuerte en, primero, el tema de liberarle espacio a esos adultos para que puedan o culminar sus estudios o efectivamente trabajar en el mercado laboral, porque muchas veces pasa que en estas familias la madre, por ejemplo, no tiene con quién dejar al niño, entonces o le pide a un hijo mayor que se quede, entonces ese hijo mayor no termina el liceo porque tiene que cuidar a su hijo chico o a un adulto o a un anciano. Entonces el tema de poder liberar espacio para esos adultos y complementarlo con programas que ayuden a finalizar la parte educativa y capacitar para el mercado, para que se puedan insertar. Ahí yo creo que es donde está la clave, porque un datito nomás, las transferencias monetarias en promedio son un 15% de los ingresos del hogar. Es decir, los hogares en general no viven de las transferencias monetarias. Como se cree muchas veces. Como se cree muchas veces, que se echan para atrás y con eso está bien. No, la mayor porción lo generan esos adultos con trabajos informales, con changas, con ventas, con cosas así, que justamente no le dan la estabilidad para poder mejorar sus condiciones de vida. Ahí es donde está el mayor problema. A ver, corregime si el dato no es correcto, pero estamos hablando de 3 de cada 10 niños que están en situación de pobreza. O un poco más. Ahí va, una cosa así, más, ¿no? un 30%. 30 Perdón, sí, tenemos de entre 6 y 12. Eso es claro, menores de 6 años, un 30%. Sí, ¿no? por ahí. Menores de 6 en pobreza años. monetaria. Exacto. O sea, tenemos que hacer un ejercicio que no es tan difícil de ver una carita de un nenito de menos de 6 años, pobre. Enseguida se nos viene la imagen y no está bueno. No, eso, ¿no? para nada. Vos en tus recorridas, a mí me tocó haciendo también tareas periodísticas, sí. Conocemos de cerca ese momento. Vamos y después regresamos a nuestro hogar confortable, con las necesidades satisfechas, ¿no? ¿Cuánto has percibido vos en lo personal, ¿no? ¿Cuánto de malestar con el sistema, cuánto de ánimo de revancha se puede advertir en las situaciones de pobreza en Uruguay? Porque, sin pretender ser ni tremendista, ni estar alentando cucos, ni nada por el estilo, ¿no? No ser alarmista, también te dicen, che, cuidado que si esto no se atiende, si esto no lo resuelven, si el sistema político y las demás instituciones encargadas del tema no encuentran algunas soluciones eficaces, esto es una bomba de tiempo. Y esto puede generar en el futuro la aparición de pandillas y los estallidos, los avances sobre aquellos barrios donde las personas viven mejor. ¿Vos notás que hay algo de eso?
Absolutamente. Yo creo que la olla de presión ya está, se nota y se nota en las cárceles para empezar, donde ya estamos saturados de personas privadas de libertad en condiciones infrahumanas. Y muchas veces eso ya está muy documentado, esas condiciones que generan aún más... infrahumanas. Infrahumanas y que generan esa universidad del delito. Claro, y la violencia multiplicada. Exacto. Y esos hogares están rodeados de familias que lo van a visitar o no, pero que todos esos 16.000 personas privadas de libertad tienen en conjunto sus familias que están viviendo esa situación. Y yo creo que es evidente el tema del avance del narcotráfico en muchos barrios periféricos, pero también los que ayudan a esos narcotraficantes a lavar su dinero, etc. Está todo muy involucrado. Entonces, para mí yo creo que es un gran llamado de atención el tema de la violencia, del avance del narcotráfico y cómo esto está muy atado a condiciones de vulnerabilidad muy, muy fuertes en muchos de estos barrios que empujan a veces a las personas hacia la vida del crimen. También muy reiterado eso de que el Estado llega tarde y mal, y mientras llega todo el sistema, ¿no? La sociedad llega con una aparente solución, que es un puestito de reponedor por 20.000 pesos, viene el narco y por $500 te da un celular para que le vigiles la esquina, ¿no? Sí. El otro día escuchaba a un senador del oficialismo decir que esto lo que va configurando son ejércitos de reserva del narco, que tienen mano de obra al alcance y relativamente barata para el negocio. ¿También lo ves así? Y sí, yo creo que cada vez vamos más hacia eso. Y creo que ahí también, además de seguir en este camino de el avance en mejorar el sistema educativo para que no expulse a los jóvenes, que tengan un lugar de contención, que tengan actividades de formación después de las clases, que tengan los ingresos suficientes para poder vestirse y comer bien y puedan mantenerse en eso, que luego hayan capacitaciones que los conecten al mundo real. Claro. Eso es lo que me parece que también está faltando. Eso lleva tiempo. Pero eso es para hoy, ¿no? Eso es para hoy, sin duda. No para pasado mañana. Sin duda. Las políticas públicas a veces se proyectan con mucho tiempo para adelante, ¿no? Totalmente. Ahí hay una cosa que yo creo que tiene mucho más para explotar y creo que se podría hacer relativamente rápido. Es el tema de la formación dual. Yo no sé si has escuchado hablar de eso, claro, pero es como esto de que durante el liceo no solo van avanzando en la parte educativa, sino que los conectan en pasantías con empresas que luego al finalizar estos procesos logran insertarse en el mercado mucho más rápido que cualquier otro. Y nosotros, viendo que eso funciona en Alemania, en el Reino Unido, en pila de lugares, lo que hicimos en la administración pasada fue armar un nuevo contrato que se llama un bono de impacto social. ¿De qué se trata? Se trata de el Estado está dispuesto a financiar una actividad social solo cuando se alcanzan ciertos resultados. Entonces, lo que viene es un inversor social viene y dice, yo financio un programa. En este caso era una organización que se llama Ánima Bachillerato Tecnológico, claro, que trabaja con jóvenes de contextos vulnerables y les da la formación dual del cuarto, quinto y sexto y además los conecta con empresas, que tienen muy buenos resultados. Entonces, un inversor social, Ánima y el Estado nos ponemos de acuerdo y le decimos, mirá, yo no quiero hacer como vengo haciendo hasta ahora, que te pago y después veo qué pasó, si funcionó, si no funcionó. Yo estoy dispuesto a pagarte si y solo si lográs que los chicos terminen el liceo, consigan trabajo y lo sostengan por más de 3 meses o lo que sea. Entonces establecimos estas métricas, los inversores dijeron, ok, yo lo apoyo, pago por adelantado, y los inversores pagaron todo esos cuarto, quinto y sexto, y nosotros verificamos si se cumplieron y pagamos. Un pago por resultados. Yo creo que ese fue un instrumento piloto, chico, todo, pero abre el camino para trabajar más con la sociedad civil, sí, y decir que el Estado financie cosas que tienen resultados, no simplemente que pague y después vemos. Sí, sí. Medir para gestionar, ¿no? Exactamente. Lo que no se mide, no se gestiona, también es algo reiteradísimo. Cortita y al pie porque se nos fue el tiempo, ¿no? Ya se nos acabó, Daniel, pasó ya volando. Se fue. ¿Sigue incidiendo demasiado lo político partidario?
lo ideológico a la hora de definir un rumbo más de política pública, política nacional en estos temas? ¿Sigue ahí ese ruido? Bueno, afortunadamente yo te diría que en la pobreza infantil, la pobreza en general y la pobreza infantil en la campaña anterior, recordarás que fue un tema que todos lo pusieron como prioridad en la agenda, se logró un consenso político con la ley Lustenberg, con la ley Lustenberg. Ahora, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? O sea, ahí lo que me parece es que hay una presión de distintos intereses, de grupos que tienen mayor poder de lobby que los niños pobres, y que se termina, al final de todo, sí, para todos es súper importante. ¿Quién va a estar en contra de ayudar a los niños pobres? Pero al final, cuando se viene a cortar la torta, empezás a ver en dónde se está poniendo plata adicional. Discutimos ese marginal que se agrega al presupuesto, pero no discutimos todo lo que viene estáticamente del presupuesto. Y ahí están los grupos de presión, los sindicatos, las cámaras, todo, y los niños ahí. Entonces, yo creo que hay que ponerlo realmente, hay que ponerlo en serio y decir, esto es muy fácil decirlo, pero yo sé, estando en el gobierno, que habiendo estado en el gobierno, es muy difícil, pero de revisar realmente el presupuesto y decir, en este periodo realmente solo podemos gastar los pesos que tenemos, los pocos pesos que tenemos, en las cuestiones que afecten directamente a la pobreza, a los hogares con niños pobres. Y priorizar eso y todo, porque todo está bueno, todo suma, la creación de comisiones y de agencias, que puedes decir que no tienen plata, pero implica gente yendo a trabajar a eso. O sea, todo eso está bueno, pero cuando todo es importante, nada es importante, entonces no terminás haciendo hincapié en lo que importa. Es difícil, es muy difícil, yo estuve ahí, pero hay que seguir machacando en este camino, porque como vos decís, las señales de alerta, yo siento que estamos en la oficina y está sonando la alarma porque hay un fuego, hay humo, y estamos cebando el mate, guardando las cosas. No nos estamos dando cuenta que nos estamos yendo hacia el precipicio. Entonces, ojalá que dado que hay un acuerdo a nivel, por lo menos discursivo, que las prioridades en lo que se gaste mejor y que se destine en lo que realmente importa. Si yo fuera, ahora como cierre, ¿no? Sí. Porque además me quedé pensando en el tema del bono, que son soluciones prácticas, pero que vendrían acompañadas del debate también, ¿viste? Y del tironeo para un lado, para otro. Y en realidad después todo quedaría diluido por ese debate circunstancial, ¿no? Por eso te preguntaba por lo ideológico y esas tensiones políticas, que está bueno en democracia, pero a veces nos vamos un poco del eje, ¿no? Exacto. Y sobre eso, también el pobre ve esto, ¿no? El pobre advierte lo que está pasando, ve tus papeles, los programas de radio, televisión, lo ve, las redes, ¿no? Lo ve. Si yo fuera pobre, si estuviera en ese 17 y algo %, vos a mí como Estado, sistema, como, digamos, ecosistema, ¿no? ¿Qué me dirías? Porque yo también estoy necesitado de que, che, y estos que todo el tiempo hablan de nosotros, ¿qué tienen para hacer? Bueno, ahí es donde hay que atacar con esta batería. Es decir, mira, yo te tengo que garantizar esas condiciones básicas, para empezar, tengo que garantizar que apenas una mujer embarazada, que ahora tenemos la información, sabemos si es vulnerable, apenas hace el primer control neonatal de embarazo, sabemos si tiene condiciones de vulnerabilidad. Entonces yo tengo que ser proactivo como Estado e ir a buscarte y decir, mira, ya tengo tus datos, sé quién sos, sé que estás en no muy buenas condiciones, ya te doy la asignación familiar, no tenés que hacer un trámite, ya te doy todo, te acompaño con un set de políticas priorizadas para vos. Si vos sos una madre con niños, no podés esperar en la salud, vos tenés que ser la primera en recibir una vivienda, un subsidio de vivienda o de alquiler, tenés la primera en la lista para una capacitación laboral, una prioridad absoluta a eso. Entonces, eso es decirte, yo te tengo que garantizar que si vos querés salir adelante, el Estado te pone a vos primera en todas las filas. Si logramos hacer eso, que tenemos la posibilidad, tenemos los sistemas de información, tenemos los recursos, es cuestión de hablar entre todos y ponerse de acuerdo de que ellos van a ser la prioridad, yo creo que podemos dar un saltito de calidad. Economista Antonio Mansi, muchas gracias. Gracias a ti.